Amén. Muy buenas noches con todo pueblo de Dios. Amén. Les saludamos. Le invita a esta iglesia, el Shaddai, la iglesia cristiana. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios, poderoso nuestro Padre, el Rey de los Reyes, Señor de los Señores. La verdad es Señor Jesucristo. El camino es el Señor Jesucristo. El poderoso Rey. Él es nuestro profeta de los profetas, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Él es el único santo. Él es el poderoso santo. Él es nuestro libertador. Él es nuestro sanador. A quien adoramos al Señor Jesucristo y al Padre. Sin Él no podemos llegar. Así dice la palabra de Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Señor Jesucristo. Él es el camino. Él es la puerta. No hay nadie como Él. No hay nadie, no hay otro hombre. No hay otro hombre que el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Nuestro tema es esta noche, señales antes del fin. Así dice el profeta, el Señor Jesucristo. Amén. Vayamos entonces, hermanos, hermanas, les invito en el libro de Mateo, capítulo 24, hacia adelante. Amén. Oh, Santo Rey. Así dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene ya? Ahí donde estén me acompañan con la palabra de Dios. Así dijo. Señales antes del fin. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Verso 6. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán naciones contra naciones y reinos contra reinos, y habrá pestes y hambres y terremotos y diferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores. 9 dice: Entonces os entregarán a tribulaciones y los matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentiles, de todas las gentes, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y otros a otros, aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán muchos. Amén. Amén. Hasta ahí. La palabra de Dios bien claro dice: el profeta de los profetas, Señor Jesucristo,
profetizó estas palabras. Estas palabras hoy en día se está cumpliendo. Así dice la palabra de Dios. Muchos falsos profetas se levantarán. Van a querer cambiar el mundo, dice. Pero estos, lo que preguntan al Señor Jesucristo, sus discípulos. Amén. ¿Cuándo pasará? Dice. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrán de tu venida? Dice. Sus discípulos preguntan. Y del fin del siglo. El Señor Jesucristo responde. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo que soy el Cristo, y muchos engañarán. Entonces, a sus discípulos, Señor Jesucristo dice, falsos profetas se levantarán en el mundo. Falsos profetas engañarán al pueblo de Dios. Falsos profetas engañarán a las naciones, a los pueblos, a los reinos. Engañarán. Por ejemplo, los falsos profetas, aquellos teólogos, falsos profetas se levantaron en siglo XX, siglo XVIII. ¿Quiénes eran esos falsos profetas? Eran esos falsos teólogos, falsos profetas, querían cambiar el mundo. Por ejemplo, el Charles Darwin, ese es el teólogo que decía el origen del mono. El hombre evolucionó del mono, decían. Ese falso profeta confundía al mundo, confundía al pueblo, confundía a la iglesia. Entonces, esos falsos profetas se levantaron contra Señor Jesucristo, contra su pueblo, contra sus escogidos, confundiendo al mundo, confundiendo a aquellas personas. Querían seguir a esas personas, a esos teólogos. Muchos siguieron, pero ¿quién era el profeta de los profetas? Señor Jesucristo profetizó. Él prometió la verdad, el camino, la vida. Él es el único. No hay otro hombre. Por ejemplo, otro es Carlos Marx. Es socialista alemán, que es también otro teólogo. Contra la iglesia se levantó. Esos son falsos profetas. Por ejemplo, otros son los Napoleón Bonaparte. Ellos también se levantaron contra la iglesia, contra el Señor Jesucristo. Otros mataron a los judíos. Por ejemplo, muchos profetas se levantaron contra el Señor Jesucristo. Esos son falsos profetas. Esos son falsos, engañaron al mundo, pero no llegaron a la verdad. Solamente teoría, solamente han dicho esto vamos a cambiar, esto no viene de Dios diciendo. Pero la verdad es Señor Jesucristo. No hay otro. Él es el único, nuestro libertador.
En Él está nuestra salvación. En Él está la verdad. Él la prometió. La vida eterna. La vida en abundancia. Pero otros hombres llegaron hasta ahí, pero más allá no llegaron. La verdad no llegaron. Pero el Señor Jesucristo se entregó en la cruz hasta la muerte. Llegó la verdad. Él nos ha dado vida. Con su preciosa sangre nos ha borrado nuestros pecados. Cuando el hombre se arrepiente de verdad, el Señor Jesucristo es justo para perdonar de sus pecados. Él se entregó hasta el final. Él prometió vida eterna. Cuando va a regresar segunda venida, nos va a llevar a la vida eterna. Con Él juntos vamos a estar en eternidad. Ya no va a haber sufrimiento. Ya no va a haber enfermedades. Amén. Amén. Así dice la palabra de Dios acá. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así dice la palabra de Dios, porque se levantarán naciones contra naciones y reinos contra reinos, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, dice la palabra de Dios. Entonces, la profecía del Señor Jesucristo se cumplió. La primera guerra, la segunda guerra mundial, pasó ya. Esas guerras ya pasó ya. Pero hoy en día que estamos pasando, esas enfermedades, pestes que están viniendo a nivel mundial, atormentado con esas enfermedades, si está cumpliendo la palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, hermanas, nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Ya no debemos jugar con los pecados. Ya no debemos mirar al mundo. Nuestra mirada debe ser al Señor Jesucristo de Nazaret. Nuestra mirada debe ser al reino de Dios, al reino de Altísimo. Nuestra mirada. Ya no debemos estar jugando con los pecados del mundo. Amén. Eso debemos nosotros practicar, la verdad que es Señor Jesucristo. Él es el único nuestro Salvador, nuestro libertador. El hombre no te va a salvar. El hombre puede hacer muchas cosas. Lo que estamos diciendo es esos teólogos que distorsionaron el camino, la verdad. Muchos cristianos regresaron atrás por esos teólogos. Porque esos teólogos no te dan vida eterna como Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo nos promete vida en abundancia, vida eterna. Por eso nuestra mirada es al Señor Jesucristo, a aquel, el sanador, el libertador. Él es el único santo. Él es el único libertador. No hay nadie más. Amén. Con Él estamos salvos.
Cuando estamos con Él, no nos tocará estas pestes, estas enfermedades. Quizás nos va a tocar, pero no es para la muerte. Es para vida eterna. Cuando estamos así enfermos, debemos agarrarnos al sanador, al libertador, al dueño de nuestra vida, al creador, al único santo. Puede haber religiones, denominaciones, pero el único santo es Señor Jesucristo. A Él. Religiones no te va a salvar. El único te va a salvar es el Señor Jesucristo. El único te va a salvar es Señor Jesucristo, que se ha entregado en la cruz hasta la muerte. Ni un hombre se ha entregado como Él. Esos teólogos no se han entregado así como Señor Jesucristo. O han escuchado como Señor Jesucristo que se ha crucificado. Esos hombres teólogos no se ha crucificado. El único Señor Jesucristo se ha entregado en la cruz. Por eso nosotros debemos mirar al Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, santo. 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Todo lo que está pasando tiene que pasar, tiene que cumplirse. La profecía del Señor Jesucristo tiene que cumplirse, hermanos, hermanas. Tiene que cumplirse esos dolores. Cuando una mujer cuando está embarazada, para que nazca su bebé, hay dolores, principios. Así igualito es. Para que venga el Señor Jesucristo, la segunda venida, esos dolores que está pasando, esas guerras, terremotos en todo lugar, hemos escuchado. Ha pasado, está pasando. Hoy en día, en este tiempo, con esta enfermedad estamos viviendo esas pestes, esas enfermedades. Y tiene que cumplirse esos dolores. Nuestra economía, ¿cómo está pasando en el mundo? A nivel mundial. Está paralizado. Porque la profecía está cumpliendo. Esos dolores está cumpliendo. La profecía del Señor Jesucristo se está cumpliendo, hermanos, hermanas. Por eso nosotros ya no debemos pecar, ya no debemos caer en los pecados. Debemos estar firmes delante de Dios. Ya no debemos mirar al mundo. Aquellas personas, ¿cuántas personas estarán sufriendo en los hospitales con esa enfermedad? Pero otras personas están borrachando. Otras personas que están ahí burlando de Dios. Hay otras personas también han reconocido con esas enfermedades. Han regresado al Señor, al verdadero. Se han arrepentido. Por eso nosotros debemos predicar eso. La venida del Señor Jesucristo. La promesa del Señor Jesucristo. Él ha prometido vida. En Él está nuestra vida. En Él está nuestra familia. En Él está nuestro trabajo. En Él está todo. Cuando estás con Él, nada te faltará. Cuando estás con Él, nada, ni enfermedad ni te tocará. Trabajos tendrás. Por eso nosotros debemos perdonarnos diariamente. Quizás has pensado mal. Quizás te has burlado de Dios. Hay que perdonarnos. Hay que vivir bien con nuestra familia. En paz, en gloria. Eso es. Si vas a vivir en problemas, miramiento.
chismes. Eso no agrada a Dios. Amén. Gloria al Señor. Verso 9 dice, entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice la palabra de Dios. Entonces, aquel tiempo, a sus profetas, a sus discípulos, los judíos mismos, entre judíos, no se llevaron bien. Porque al Señor Jesucristo, el judío mismo, crucificó al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores. Persiguieron para matar a sus discípulos. Pedro, Pablo, ¿cómo acabaron? Crucificados, maltratados, encarcelados, entregados a los principales autoridades, sacerdotes. Así acabaron. ¿Por qué? Por su nombre del Señor Jesucristo. Porque al Señor Jesucristo seguían sus discípulos. Así como nosotros hoy en día estamos siguiendo al Señor Jesucristo. Vayamos a Lucas capítulo 21, verso 12 dice, así la palabra de Dios dice. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a los sinagogas y a las cárceles y seréis llevados antes reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Bien claro dice la palabra de Dios ahí. A sus discípulos, ¿a dónde llevaron? A Pedro carcelaron. A Juan Bautista mataron. Decapitado murieron. Amén. Así maltratados, hermanos, sus discípulos del Señor Jesucristo murieron. Por eso nosotros hoy en día estamos acá, quizás murmurados de otros, aquellas personas incrédulos, aquellas personas que no están su corazón en Dios, quizás están idolatrando otros ídolos y falsos dioses. Esas personas nos miran que somos sectas. Pero nosotros, nuestro corazón es entregado al Señor Jesucristo. Entregado al Padre. Nuestro corazón debe estar conectado con nuestro Padre. Amén. Eso es lo que ha pasado. Hoy en día también pasa entre iglesias, miramientos, envidias. Entre nosotros nos estamos mirando. Entre nosotros estamos apuntándonos, criticándonos. Eso, bien claro, Señor Jesucristo profetizó eso. Eso pasa hoy en día también. Amén. Aleluya. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Así dice la palabra de Dios. Muchos tropezarán por causa
del Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros estamos firmes, nada nos va a tropezar. No hay nada que nos impida para adorar a nuestro Dios. Ahora somos más libres ya. Ya no somos ya como antes, como eran los profetas, sus discípulos del Señor Jesucristo, perseguidos, matados, crucificados, maltratados. ¿Cómo han pasado ellos? Gracias por ellos, nosotros ya somos libres ya en este tiempo. Tenemos libertad para evangelizar. Tenemos esa libertad para decir la palabra de Dios. Antes no podían predicar así públicamente. Cuando predicaban públicamente eran encarcelados, matados, llevados. Amén. Eso era antes, pero hoy en día estamos libres ya para adorar a nuestro Dios, para abrazarnos libremente. Hoy en día, Señor Jesucristo sana. Hoy en día liberta. Igual que como antes pasaba en tiempo de sus apóstoles, sus discípulos. Amén. Vayamos ahora en el libro de en el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Así dice la palabra de Dios. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Eso es la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando va a venir el Señor Jesucristo, la segunda venida, Él va a venir como Dios. Ya no va a venir como hombre. Cuando vino primera vez, vino como hombre. Ha nacido de una mujer. Pero la segunda venida es como Dios. Ya no va a pisar acá en la tierra. Va a estar en las nubes. Ahí nos va a recibir, Señor Jesucristo. Aquellas personas que son santos, aquellas personas que son preparados, limpios de corazón, ni un pecado entrará al reino de Dios, dice la palabra de Dios. Nosotros debemos ser santos, consagrados para Dios. Ya no debemos pecar. Ya no debemos mirar al mundo. Porque el Señor Jesucristo va a regresar por su iglesia santa, por sus escogidos, por sus llamados. Aquellas personas que están preparados, limpios de corazón, por aquellos va a regresar. Por su iglesia santa va a regresar. Así que nosotros debemos estar santos delante de Dios, preparados. Nosotros debemos estar
adorando a Dios, exaltando a Dios, para adorar allá, debemos estar limpios de corazón. Debemos vestirnos con el vestimiento de Señor Jesucristo. Él es la verdad. No hay otro. Amén. Entonces, primeramente, resucitarán aquellas personas que han muerto, reconociendo al Señor Jesucristo. Aquellas personas que han muerto, reconociendo como su Salvador al Señor Jesucristo. Ellos van a resucitar primero. Después nosotros que habíamos quedado, que estamos acá vivos, nos va a levantar, nos va a transformar. Eso es la venida del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Así dice la palabra de Dios. Entonces debemos estar preparados nosotros en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él es único, nuestro camino y la verdad. Sin Él no vamos a llegar al Padre, porque Él es la puerta, Él es la verdad, Él es el camino. Así dice la palabra de Dios acá, la venida del Señor en Mateo capítulo 24, verso 20 dice, 29 dice, perdón. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias del cielo serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, con poder y con gran gloria. Amén. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Así dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, lo que dice la palabra de Dios es verdad. Eso se va a cumplir, hermanos y hermanas. Esa profecía se va a cumplir. Como hoy en día que está cumpliendo la profecía del Señor Jesucristo, se va a cumplir la segunda venida del Señor Jesucristo. Por sus escogidos va a venir el Señor Jesucristo. De los cuatro vientos vendrán todos, dice. A sus escogidos llevará el Señor Jesucristo. De un momento nos va a llevar. Para eso nosotros debemos estar preparados. Para eso nosotros debemos estar adorando al Señor Jesucristo, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria al Señor. Sean bendecidos, hermanos y hermanas. Amén.